Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de Los Criterios del Poder Judicial, un espacio de análisis jurídico, de reflexión pública de la revista Tiempo de Derechos, órgano de difusión de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui Pro Derechos Humanos. En esta ocasión, con profundo respeto y admiración, iniciamos esta edición rindiendo un homenaje a la memoria del señor ministro Mariano Azuela Huitrón, quien es fundador de esta fundación y quien falleció el pasado 16 de mayo. Un hombre íntegro, de férreos principios, un jurista de una gran vocación y además presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre 2003 y 2006. El ministro Azuela, sin duda, ha dejado una huella imborrable en la vida institucional de nuestro país. Su serenidad al deliberar, su intenso impulso a la ética judicial, su defensa a la independencia judicial y su gran sentido humano por la justicia lo convirtieron en un referente ético y profesional. Recordamos especialmente sus palabras: la toga se viste con humildad, pero se sostiene con dignidad. A su legado constitucional, su estudio y servicio, y como pilar de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui Pro Derechos Humanos, rendimos hoy tributo, seguro de que su ejemplo seguirá iluminando el camino de quienes creemos en el derecho como vocación de la justicia. Descanse en paz el ministro Mariano Azuela. El tema que hoy nos convoca es un tema de gran relevancia. Estaremos hablando de los mecanismos alternativos de solución de controversias, también conocidos como MASC. Ante la presurización de los órganos jurisdiccionales de los tribunales de todo el país, hoy se enderezan como una de las vías más adecuadas para la resolución de problemas, de los conflictos que se generan en la sociedad. ¿Por qué son importantes los MASC? Porque nos obligan a repensar los modelos de justicia que hemos venido heredando, porque ofrecen una vía distinta basada en la voluntad, el diálogo y la reparación, porque reconocen a las personas, si bien como protagonistas de sus propios conflictos, también lo son en la resolución de los mismos y no como simples objetos del aparato estatal de justicia. Estos mecanismos nacieron en el ámbito penal en nuestro país y hoy se han extendido a los ámbitos civil, familiar, laboral e incluso administrativo. Son reconocidos por la Constitución en el artículo 17, por las leyes nacionales y por instrumentos internacionales que comprometen a nuestro país. En esta emisión hablaremos no solo de su regulación legal, sino de su potencial transformador de la justicia del siglo XXI a partir de la cultura de la paz. Y con ello tenemos el honor de contar con un invitado realmente de excepción, un académico altamente reconocido, que es el doctor Raúl Contreras Bustamante. Tiene un amplísimo currículum que nos llevaría toda la edición del día de hoy para agotarlo. Pero basta decir que él es doctor en Derecho, tanto por la UNAM, nuestra máxima casa de estudios, como por la Universidad de Salamanca, donde obtuvo el grado y el reconocimiento con el Magna Cum Laude. Y además es investigador nacional nivel 3, es notario público, es un académico muy reconocido con más de 35 años de docencia y además orgullosamente ha sido director de la Facultad de Derecho de la UNAM por 2 periodos consecutivos. Es autor y coautor de más de 30 obras jurídicas y sin duda un referente nacional en temas de derecho constitucional, de educación jurídica y de acceso a la justicia. Lo podemos leer en su columna de todos los sábados en el periódico El Excelsior y es además investigador honorario en el Colegio de Veracruz. Pues sin más preámbulo, le doy la más cordial de las bienvenidas, mi querido doctor, con todo afecto y gratitud
por habernos dispensado de este tiempo para estar con nosotros en tiempo de derechos. Es un privilegio. Yo le quisiera preguntar, doctor, además de darle la bienvenida, ¿qué son los NASC? ¿Por qué tienen este nivel constitucional? ¿Por qué son importantes ahora? ¿Se trata de que el sistema de justicia ya no funciona o es fortalecer la voluntad de las partes? Es decir, desde el punto de vista de la teoría del proceso, en dónde se ubican los NASC y hoy por qué son un referente para el modelo de justicia del siglo XXI que ya está en marcha. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, querido Luis, por esta inmerecida presentación tan elogiosa. La verdad es que con que hubieras dicho exdirector de la Facultad de Derecho, investigador, con eso creo que hubiera bastado. Muchas gracias por haberme invitado a este programa de los criterios del Poder Judicial. Muchas gracias, doctor Rafael Estrada Mitchell, por esta invitación a contribuir en este proceso académico de tiempo de derechos. Mira, déjame darte muy breve una introducción. Cuando entré como director de la Facultad de Derecho hace 9 años y teníamos que cambiar el plan de estudios que tenía muchos años que no se había cambiado, por ejemplo, la reforma en materia penal que se había hecho en 2008 había dejado un periodo de 8 años para que entrara en vigor y en 2016 estábamos a unos cuantos meses y no se había cambiado el plan de estudios y como sucedió en muchas cosas, como se hacen las reformas constitucionales en México, que cuando se hacen procesos muy largos para que entren en vigor, pareciera que son tiempos de vacaciones y no para que se preparen las cosas. Nos dimos a la tarea de investigar qué es lo que estaba pasando en México y cuál era el tema que teníamos que atender en la formación de los jóvenes de la universidad más importante de México. Y nos dimos cuenta que si metiéramos en un solo saco, en una sola bolsa, todos los juicios que en aquel entonces estaban, y creo que sigue igual, de todas las especialidades, federales y locales, todo en una sola bolsa, el 40% de todos los juicios que se estaban ventilando en el país y que no ha cambiado, eran conflictos de carácter familiar. Y un 30% adicional, conflictos de carácter civil. El otro 30% son juicios de todo lo demás. Penales, administrativos, fiscales, amparos. Imagínate que el 70% de todos los juicios que están pendientes de resolución son conflictos entre familiares, examigos, vecinos y exsocios. Es decir, nos dimos cuenta que el tejido social de nuestro país está seriamente fracturado. Y entonces nos dimos a la tarea de crear un programa que formara juristas que tuvieran como vocación ser primero mediadores y conciliadores en lugar de litigantes y pleitistas. Parecía muy simple el tema, pero la verdad es que lo que nos dimos cuenta es que la sociedad mexicana estaba confrontada en sus estructuras más básicas. Y finalmente nos dimos cuenta de que los abogados, de alguna manera, habíamos contribuido y seguimos contribuyendo a esa conglomeración de todos los juicios en los tribunales. Trabajando con distintas instituciones. Algún día escuché decir a mi amigo, el rector de la Universidad de Salamanca, que la misión de un abogado eran dos. Una, tratar de resolver conflictos y la segunda, tratar de no hacerlos más graves. Y entonces nos dimos cuenta que muchas veces los abogados, por esa vocación y por esa formación que habíamos recibido a lo largo de la historia, en lugar de resolver los conflictos, pues estábamos contribuyendo a que estos todos se resolvieran por vía litigiosa. Entonces, la Facultad de Derecho tomó esa vocación,
el perfil del jurista que se forma ahora es ese. Nos metimos en el tema de la mediación, creamos la materia de mediación como como una materia obligatoria y creamos una especialidad en mediación. Ahora, ¿cuál es la realidad? Bueno, pues desde el año 2008 se hizo una reforma a la Constitución en el artículo 17 que estableció que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. 2017, y Rafa, tenemos 8 años que esa reforma está ahí. ¿Y por qué estamos tratando temas como si fuera algo que hubiéramos o que quisiéramos empezar a tratar? La razón es que la comunidad jurídica no se formó en esa concepción y muchas veces hay una gran resistencia a entender que los mecanismos alternativos son un instrumento que tiene que utilizarse para lograr algo que es muy importante y que a veces se nos olvida, la paz social. Hoy el país está padeciendo la violencia, la inseguridad, el creciente número de delitos y todo. Y de alguna manera creo que la formación de los abogados tiene que contribuir precisamente a pacificar al país, a resolver los conflictos. Entonces, los mecanismos alternativos han sido, pues creo yo que mal entendidos. Incluso esta nueva ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias no alcanzó a concebir esta idea, por lo menos la que yo tengo, porque lo que hizo es tratar de regular los conflictos que ya están llegando a los poderes judiciales y tratando de que se resuelvan por mecanismos alternativos. Y sí es muy importante, pero la idea que los mecanismos alternativos deberían de servir para que antes de llegar a los tribunales, que no tengan que utilizarse cuando ya hay una demanda y cuando ya hubo una contestación de la demanda y cuando por mandamiento de la ley pues se utilizan como una forma alternativa para tratar de solucionar el tema. Creo yo que hoy y más ahora, querido Luis, tú me darás la razón. Cuando pensamos cuál va a ser el resultado de la elección del próximo 1 de junio, pues quienes estamos metidos en este mundo jurídico, sabemos pues que las expectativas que se tenían en la reforma de tener un poder judicial muy legitimado, de tener un poder judicial que combatiera la corrupción y que diera un mejor servicio de impartición de justicia, difícilmente se va a alcanzar. Yo preveo que va a ser una elección muy poco solicitada por la ciudadanía, que no va a tener una respuesta ciudadana, que los que resulten electos van a resultar electos con muy pocos votos, a menos que sucediera un milagro de estos que luego suceden, este, que, que de alguna manera que van a llegar las personas adecuadas que van a combatir la corrupción, y mucho menos que estemos seguros que la elección nos va a dar mejores juzgadores, porque la elección popular es sabia y vamos a sustituir a toda una generación de juzgadores por una nueva que van a tener mejor preparación. Entonces, hoy si alguien consulta a un abogado y ese abogado le dice de primera instancia que va a presentar una demanda o que va a presentar una denuncia, yo le diría como a los que van a ver al médico y el primer día el médico les dice que los va a operar, les recomendaría que pidan una segunda opinión porque habría que hacer muchas cosas o todas las cosas posibles para no tener que llegar a los tribunales, por lo menos en un muy buen tiempo. Así que hoy los mecanismos alternativos para solución de controversias creo que van a ser instrumentos que tienen que privilegiarse y que tienen que ayudar a que esta sociedad, en tanto la reforma
judicial no aterrice para poder solucionar tantas controversias que están pendientes de resolverse en la sociedad mexicana. Pues, tocas temas muy importantes, muy relevantes, que en este momento están en boga en nuestro país. ¿Qué pasa con el Poder Judicial? ¿De qué manera el Poder Judicial, no solamente federal, sino también locales, van a estar preparados para resolver las controversias como, como se supone que deberían ser, a través de la preparación, de la experiencia, del conocimiento, pero sobre todo la imparcialidad y más aún la independencia, que ese es uno de los temas que más se han venido analizando, criticando respecto de esta reforma. Y es justamente aquí, en esta inflexión histórica que estamos viviendo, en donde los mecanismos alternativos de solución de controversias vienen a desempeñar una función, como bien decías, de cultura de paz, ¿no? Para lograr la paz social. Y otro de los puntos que me llamó mucho la atención es la formación. Hablando de esta cultura, es también la formación de los abogados. A nosotros nos formaron, de acuerdo con los planes y programas de estudio en vigor, nos formaron para litigar. Nos enseñaron perfectamente la teoría del proceso, los diferentes derechos procesales, civiles, penales, todos eran con el objeto de ir a pelear, ¿no? De ir a pelear. Y el tema de la conciliación, de mediación, arbitraje, pues estaban como echados a un lado. Es decir, no eran elementos importantes. Nos formaron, pues, para la pelea, para el enfrentamiento, para el litigio. Entonces, vienen estos mecanismos a ofrecer otras maneras diferentes para resolver y evidentemente la reacción ante la novedad, pues es principio de resistencia, sino es que hasta de rechazo, porque también los abogados sienten que ante estos mecanismos, pues ellos quedan desplazados, porque quienes evidentemente van a tener en sus manos la posibilidad de resolver sus propios conflictos son las partes, con la intervención de un tercero que puede de alguna manera intervenir para facilitar llegar a acuerdos. Tú tienes una experiencia muy grande en el ámbito de la formación, como ya nos lo dejaste sentir desde el inicio de tu intervención. ¿Y cómo ves el panorama? ¿Qué necesitamos hacer para que estos mecanismos puedan ser parte de la currícula normal de la formación de abogados y que no haya esta resistencia por la pérdida incluso de la identidad laboral o de las oportunidades laborales de los abogados, ¿no? Porque esto evidentemente va a impactar en la praxis cotidiana de los abogados y también, bueno, eso por cuanto hace a los abogados, pero falta el entorno judicial, ¿no? Del que ya estamos también ahora en prolegómenos de una nueva integración y qué va a pasar con la confianza ciudadana ante ellos y cuáles serían los asuntos que van a llegar finalmente con ellos. Si se fortalecen los más, entonces la función jurisdiccional estaría reservada para muy pocos asuntos. ¿Cómo lo ves tú? Mira, acabas de tocar los temas esenciales sobre los que trabajé y batallé muchos años. Primera que nada, es un cambio de paradigma, ¿no? Como bien lo dijiste, cuando nosotros estudiamos, nos formaban para ser Don Quijote de la Mancha, nos daban nuestra pica y nuestro escudo y teníamos que tener nuestro escudero porque íbamos a ir a vencer molinos y el buen abogado era el que ganaba juicios. Punto. Pero finalmente las cosas cambian. Cuando nosotros nos damos cuenta de que los tribunales están sobresaturados, de que no hay manera de que uno pueda recomendarle a alguien ir a un juicio para resolver un conflicto, porque va a tardar 5 o 6 años en resolverse ese asunto, y cuando se resuelva, a lo mejor ni siquiera ya es ni remotamente lo que pensábamos que tenía derecho el que ejercitó la demanda, o bien después de haber cambiado 3 o 4 abogados, cuando sale la sentencia
ya no sabe a qué hubo justicia. Cuando nos damos cuenta de que la impartición de la justicia ya no resuelve de manera eficaz la solución de las controversias, esto nos obliga a pensar de manera distinta. Yo te puedo asegurar que los jóvenes que están surgiendo de la facultad con esta formación de mediadores y conciliadores, en su despacho están llevando la mediación como primera alternativa y si no se puede resolver, entran al litigio. Pero están teniendo una muy buena resolución y están teniendo una muy buena manera de llevar los asuntos en los despachos y esto no significa que un abogado que tenga una visión de realmente servir a quien confía o a quien va a buscar el apoyo de uno, darle la mejor solución y decirle, a ver, la mejor solución es que tratemos de llegar a un arreglo y no que nos enfrasquemos en un juicio que va a durar no sé cuánto tiempo, porque nadie le puede decir a un cliente cuánto va a durar un juicio. Entonces, primera cosa, creo que es un cambio de paradigma. La primera resistencia que tuvimos cuando creamos la especialidad es con los presidentes de los poderes judiciales. Los poderes judiciales sentían que veníamos a desplazarlos. Y yo les decía, sí, les venimos a quitar una buena cantidad, un cúmulo importante de asuntos para que se dediquen a poquitos a los importantes, a los que no se pueden resolver por mediación, a los que por su conformación, por su complicación, no pueden ser resueltos así, pero para que tengan ustedes tiempo realmente de dedicarse a analizar los asuntos trascendentes y no tener que atender cuestiones que se pueden resolver de manera, a través de los MASC y dejarles a ustedes menos carga de trabajo. Quizá la única cosa positiva que le veo a la reforma, Luis y Rafa, es que quizá los nuevos juzgadores cuando entren, cuando tengan que sentarse y que tengan que responder al reto que es, ya soy electo popularmente, ya tengo legitimidad, ya estoy sentado aquí y tengo que dar resultados porque la gente piensa que este sistema va a funcionar porque va a dar mejores resultados, que quiere decir que se va a hacer posible lo que dice la Constitución, que en 6 meses van a tener una sentencia. Yo con todo respeto, a mí me molesta como constitucionalista este tipo de reformas porque hacen que la gente le pierda la consideración y el respeto a la Constitución. Los jueces que van a salir electos se van a encontrar juzgados atiborrados de asuntos, con menos gente que los ayude y con una inexperiencia, y el tema del congestionamiento de las sentencias va a ser, no quiero ser agorero del mal, pero va a ser mucho más complicado lo que está. Entonces, yo vería muy bien que los nuevos juzgadores entendieran que les conviene que muchos de los asuntos por su monto, por la naturaleza, pueden ser resueltos a través de los medios alternativos y que de alguna manera eso les ayudara a descongestionar el trabajo y dedicarse para los asuntos muy complejos. Y otra cosa que creo que debería de ser, los asuntos no deberían de llegar a los tribunales. Un abogado lo primero que tendría que hacer con sus clientes es hacer lo posible por resolverle el problema de la mejor manera sin tener que llegar al juicio. Fíjate qué cambio de paradigma tenemos. Hoy los abogados nos tenemos que dedicar a que los conflictos que tiene la sociedad no lleguen a la instancia judicial, porque sabemos que los que lleguen van a tener un tratamiento y una complejidad y una problemática muy distinta. Entonces, creo que este cambio paradigmático, ojalá y en el Poder Judicial Federal y en el Poder Judicial de las entidades, tuvieran alguien que tuviera esta visión y que realmente creara en la nueva era de la impartición de la justicia un tratamiento mucho más serio hacia los MASC. Yo te puedo decir hoy, y no doy nombres, pero 3 o 4 presidentes de poderes judiciales de las entidades metropolitanas no creen en los medios alternativos.
lo sienten como si fuera algo de ahí de segunda, como si fuera algo que les va a quitar importancia, como si fuera algo que les va a quitar el trabajo. Y sí, lo que se pensaba era que les quitaran una parte importante del trabajo y que se resolvieran esos conflictos para que pudiera descongestionarse la atención de los asuntos y que pudieran dedicarse para resolver el asunto. Cuando uno ve la cantidad de expedientes que tiene un juez, uno dice, ¿y cómo ese juez realmente puede estudiar a fondo cada expediente? ¿En qué tiempo? ¿Con qué consideraciones? Es imposible, es imposible. Entonces nos damos cuenta de que la impartición de justicia pues está siendo resuelta con sentencias que son parte de los secretarios del juzgado o de lo personal de apoyo de un juez, que es imposible que un juez realmente se pueda meter a estudiar a fondo un expediente. Creo que es este momento de crisis para la impartición de justicia que va a llegar en su punto más álgido a partir del domingo 1 de junio, va a hacer que los medios alternativos pudieran ser un buen auxiliar a la impartición de justicia. Pero lamentablemente yo no veo en la iniciativa, ni he escuchado en ninguno de los planteamientos del Estado para esta nueva reforma que se tenga previsto cómo ayudar a que los nuevos jueces puedan sentarse en un juzgado en donde no tuvieron carrera judicial, donde a lo mejor no tienen ninguna experiencia como jueces, a sentarse a dar sentencias cuando tienen no solamente la misma carga de trabajo que tenían los que estaban profesionalizados, sino el mayor, porque sabemos que en estos meses muchos de los juzgados ya están operando con auxiliares, con personal de apoyo, porque los jueces andan en campaña o porque ya renunciaron y que van a tener una carga de trabajo mucho más grave que la que se tenía antes de la reforma. Sí, el diseño constitucional del Poder Judicial le asignaba a este la responsabilidad de resolver todos los conflictos, todos, de tal manera que el Poder Judicial tenía esa grave carga. Y digo tenía porque ya está en la ley estos mecanismos alternativos de solución de conflictos y habrá que darles el lugar que les corresponde. Y ciertamente el Poder Judicial es incapaz de resolver todos los conflictos que existen en la sociedad. No tiene capacidad material, ni humana, ni procesal para poder desahogar todos los procedimientos. Y ahorita que mencionas efectivamente el Poder Judicial, hablo del Poder Judicial Federal, pues ya la mitad de los órganos jurisdiccionales, efectivamente, los tribunales colegiados están funcionando con uno o con dos magistrados o magistradas, es decir, están totalmente desintegrados. Muchos juzgados de distrito también están desintegrados, funcionando con secretarios en funciones de jueces o magistrados. Y esto evidentemente que tiene un impacto superlativo en la administración de justicia. Y ahorita todos los abogados que tienen asuntos en los órganos jurisdiccionales federales, pues están con la angustia de qué es lo que va a pasar con sus asuntos, cómo se van a resolver, en cuánto tiempo se van a resolver, y si a eso le agregamos que siguen saliendo los jueces y magistrados, las juezas y magistradas, y que definitivamente algunos en 2025 y otros en 2027, y empezarán los nuevos juzgadores a ejercer esta función con todos los problemas que esto implica. No es sencillo administrar justicia. No es cierto que basta con haber salido de la universidad con 8, ¿no? Entonces, me parece que sí es un grave problema. Pero otra cosa que quería agregar de la muy interesante disertación que nos haces es que los abogados no deben tenerle miedo a los MASC. Al contrario, sus despachos jurídicos pueden instituirse como verdaderos centros privados de mediación y de conciliación, lo que abre una puerta extraordinariamente grande para recibir y resolver los asuntos que no necesariamente tendrían ya que judicializarse,
sino algunos que ni siquiera podían tener méritos para ser atendidos, ahora también podrán ser atendidos, porque sean pequeñitos, porque sean fáciles, porque se trate de controversias entre vecinos, y eso fortalecería mucho la imagen de los abogados, su presencia y su intervención en la recomposición de este tejido social. Y con esto lo vinculo con el tema de la democracia. ¿No? La democracia no es elegir jueces y magistrados por voto popular, sino hacer que la justicia cotidiana, la justicia de los más, le lleguen a la gente y resuelva sus problemas y viva con más paz, con más tranquilidad, con más armonía en sus comunidades e incluso dentro de sus propias familias. ¿No? Entonces, a mí me parece que el valor ético y democrático de los MASC está suficientemente fundado para darle pues vida, una vida más intensa. En materia penal, pues las salidas alternas están funcionando de manera ya adecuada. Ya cada vez más los porcentajes de los procedimientos abreviados están evidentemente dando resultados. Pues. Entonces, como ahora quisiera abordar una cuestión técnica de análisis respecto del valor de la voluntad de las partes que están involucradas en un conflicto. Es decir, cómo se reconoce la voluntad de las personas para que puedan realmente llegar a un acuerdo, a una conciliación a través de estos mecanismos. Mira, Luis, yo creo que el desconocimiento de la situación que vive el país es una de las razones por las cuales la reforma judicial tiene tantos defectos. Cuando uno quiere estudiar y entender el análisis que se hizo para poder hacer una reforma tan radical y tan trascendente que significa desaparecer al Poder Judicial Federal y a los poderes judiciales de las 32 entidades federativas, cuando uno quiere buscar cuál fue el análisis para ello y cuál es la estrategia que se plantea para poder, después de la elección, tener un mejor servicio de impartición de justicia, nos damos cuenta que ninguna de las dos cosas existe. Ni hubo un análisis previo, ni hay una estrategia. Entonces, vuelvo al inicio de mi presentación. Si el 70% de todos los conflictos que tienen congestionada la justicia son del ámbito social básico, por ahí debíamos de haber empezado a trabajar y después cambiar de abajo hacia arriba el Poder Judicial. ¿Por qué? Pues porque si uno se mete en estos temas democráticos, el pueblo no va al Poder Judicial. La naturaleza de sus conflictos no son de carácter federal. ¿Quiénes van al Poder Judicial Federal? Pues, digamos, las personas morales, los bancos, quien tiene que aplicar la legislación federal, etcétera. Los ciudadanos estamos sujetos a la legislación local. Entonces, yo creo que la impartición de justicia, el problema de la impartición de justicia o de la mala impartición de justicia estaba en el ámbito local. Entonces, el diagnóstico no existió y creo que la solución, en lugar de empezar por la solución fundamental, empezó de arriba hacia abajo al revés. Ahora, quizá una de las cosas que vale la pena como autocrítica resolver es que si esta reforma constitucional es de 2017, ¿por qué los poderes judiciales no la entendieron? ¿Por qué no la aplicaron? ¿Por qué los poderes judiciales de las entidades federativas no empezaron a aplicar este tipo de soluciones y los van a empezar a aplicar ahora? O sea, creo que en una autocrítica los poderes judiciales no hicieron nada y se siguieron en el camino tradicional de resolver las cosas al estilo antiguo, sin dinero, sin presupuestos, sin elementos, siguieron congestionándose de asuntos. Entonces creo que en un ejercicio de autocrítica
los poderes judiciales de las entidades no creyeron en los medios alternativos de solución de controversias. Mi crítica cuando me invitaron al Congreso es, a ver, la ley esta que se acaba de aprobar, esta general de mecanismos alternativos, es para solucionar los problemas que ya llegaron a los poderes judiciales y que en lugar de descongestionar los poderes judiciales les dieron más trabajo, ¿eh? Porque crear estos centros de mediación y todo, les exige a los poderes judiciales más personal, más presupuesto que no tienen. La solución estaba en que la sociedad tenía que haber entendido que lo que hay que procurar es solo resolver las controversias sin tener que resolverlas de manera judicializada. Y ahí vamos a tener que trabajar, porque lo que va a salir después de la reforma y de la elección no va a ser un mejor sistema de impartición de justicia. Este es un tema en el que hay que insistir. Por ejemplo, la ley no incluyó cosas sustanciales en las que insistimos mucho. Por ejemplo, a ver, las universidades que crean una especialidad en mediación, que hacen una especialización de 3 semestres, a pesar de que tenían una cédula en mediación, los poderes judiciales tenían a fuerza que obligarlos a llevar otro curso y a hacer un examen. Les digo, a ver, pues si ya salen con una cédula y aquí los preparamos en 3 semestres y su curso dura 40 días, o sea, no puede ser mejor que el que ya les dimos. Que la cédula sirva para que sean ya mediadores. No, a ver, de alguna manera lo que hay que crear es mecanismos para que de alguna forma las instituciones que ya hacen mediación puedan ayudar. Por ejemplo, los notarios. Los notarios debieron haber sido reconocidos en la Ley General de Mediación como mediadores naturales. Siempre cuando uno estudiaba derecho notarial se decía, a notaría abierta, juzgado cerrado. Ah, no. Hoy los notarios que pasan por un sistema meritocrático muy importante, si quieren ser mediadores, tienen que pasar por un curso y por un proceso de certificación. Es decir, el gobierno no se dejó ayudar para que tuvieran auxiliares mediadores que le quitaran el peso y el congestionamiento de las cosas. Eso creo que esta ley tiene que ser revisada, tiene que permitir que la mediación privada funcione, tiene que de alguna manera, sí, desde luego, controlar que no cualquiera diga que es mediador y se ponga tratar de resolver conflictos sin la formación debida, porque no solamente se necesita hoy para ser mediador saber derechos, se necesita tener un análisis de psicología, de sociología, de todo. Las especialidades de mediación no son ni impartidas de manera exclusiva por abogados, ni los alumnos son exclusivamente abogados. Se requiere una formación multidisciplinar, claro, para la mediación privada que no llega a los juzgados. La que ya llegó a los juzgados sí va a requerir de un mediador, como quiera que sea, pero al final el convenio lo va a tener que revisar un abogado. Entonces volvemos al mismo tema. Hay una mediación, ya se logró la mediación, ahora el convenio, de todos modos lo tiene que revisar un abogado para que pueda pasar a ser reconocido, para poder resolver una controversia. Es decir, se le ponen muchas trabas a la mediación en lugar de pensar cómo facilitamos que la sociedad tenga manera de resolver sus conflictos sin necesariamente tener que llegar a la parte judicial y a tener que pasar un viacrucis de mucho tiempo, de muchos años y de mucho costo para encontrar justicia. Y hablando de todos estos problemas, de que efectivamente el Estado asumió la existencia y reguló estos MASC, pero de manera deficiente, porque no puso todos los elementos necesarios para darle operatividad práctica, con todos esos comentarios que nos estás haciendo. Y me parece también que algo que debería hacerse, como en materia laboral, es que necesariamente deben agotar esta etapa, ¿no? Para que pudieran realmente darse las condiciones necesarias con el objeto de que las personas hubieran agotado este mecanismo previo
en donde ya no hubiera posibilidad de resolverlo, entonces sí, quizá a la judicialización. ¿Cómo ves esta posibilidad de hacerlo obligatorio en todas las Tenemos que cambiar el paradigma, Luis. Mira, se llamaban juntas de conciliación y arbitraje. Y por ejemplo, en los juicios de divorcio había un proceso de conciliación. Siempre lo hubo. Pero ¿qué hacían los abogados que estaban formados para hacer Don Quijote? Pensaban que la conciliación era pérdida de tiempo y que era un trámite que había que decir que ya se cubrió y que no se pudo resolver para irnos a la parte judicial. Sí, creo que el tema es al revés. Hoy la nueva legislación laboral, que de las cosas que hay que criticarle más a la reforma, es que estábamos formando jueces federales especializados en materia laboral que no sabían de la materia laboral. Y tú lo sabes, Luis, por ser dirigente de la JUFED, los jueces federales estaban aprendiendo la materia laboral y habíamos invertido 2 años o 3 en la formación de jueces, y esos jueces que ya estaban aprendiendo, los vamos a mandar a la calle y vamos a traer nuevos jueces. Bueno, por lo menos en la parte laboral, en materia de juzgados, no debería de haber desaparecido, porque es una reforma que estaba recién puesta en marcha. Los jueces que tardamos tanto tiempo en materia penal en formar, ahora van para atrás. Entonces, de alguna manera, la reforma no tomó en consideración las grandes reformas constitucionales en materia penal y laboral que se estaban apenas consolidando y cambiando estructuras. Bueno, pero ese es otro tema. Lo que yo creo de alguna manera es que tenemos que cambiar el paradigma y entender que la justicia no es la que se resuelve necesariamente a través de una sentencia judicial. Lo que nosotros tenemos es que resolver las controversias para que las cuestiones se resuelvan fáciles. Si nosotros volvemos a la estadística inicial y nos damos cuenta que el 40% de los conflictos son familiares, pues muchos de los conflictos, me explicaba uno de los especialistas de la especialidad, es que los juicios familiares se residen básicamente en el resentimiento entre los cónyuges. Y el resentimiento, pues es el sentimiento que se tenían antes, nada más que al revés. Si estuvieron muy enamorados y vivieron muy felices y tuvieron una relación muy fuerte, cuando se rompe esa fraternidad, el resentimiento es igual, pero en sentido inverso. Y un mediador lo que tiene que hacer es tratar de que ese resentimiento no sea el que tiene que resolver la controversia. Y cuando yo pregunto, los abogados que se dedican al litigio familiar, ¿a eso se dedican? A veces cuando presentan una demanda, si el conflicto es de esta manera, cuando se presentó la demanda, el conflicto fue así. Y si la contraparte contrata otro abogado litigante que sea muy bueno para el juicio, ese conflicto era así, se fue así. Y entonces cuando empieza el juicio, un conflicto que podría haberse resuelto de esta manera, va a tener que resolverse judicialmente con una cantidad muy importante de elementos que lejos de resolver el conflicto, lo van a agravar porque lo que hacen es que haya más resentimiento entre los cónyuges. Entonces, hay temas en donde tendríamos que trabajar de manera esencial y en donde creo que las instituciones de educación superior tienen que entender que hoy la gente va a ver a un médico para que lo cure y la gente va a ver a un abogado para que le resuelva el conflicto. Nadie va a ver a un médico para que lo haga más grave y nadie debería ver un abogado para que en lugar de que le resuelva el conflicto se lo haga más difícil. Como es hasta la fecha, porque los abogados han hecho de los conflictos también una manera de vivir, ¿no? Una forma de trabajar, y parecía que el más aguerrido, el que sabía manejar mejor los recursos, los incidentes, cómo alargar, cómo nulificar actuaciones, ese era el mejor abogado. Es decir, el que profundizaba el conflicto, ¿no? Y hasta era reconocido en el medio, ¿no? Este es un gran abogado porque se la sabe de todas para alargar los pleitos.
y si era civil lo convertía en penal, si era agrario lo convertía en constitucional, y así, ¿no? Es otra vuelta al tema de la cultura, y como lo decías, cambiar de paradigma, pero cambiar de paradigma del litigioso al, al armónico, al de la resolución de problemas, implica también un cambio de vida de las personas, un cambio de estructura mental de cada uno de nosotros. Porque cuando alguien está en un conflicto, lo que quiere es como también, no resolverlo, a veces lo que quiere es ir en contra del otro. Y eso pues es aprovechado en un caldo de cultivo procesal que se alarga durante años y se hace así, así, así y así. Muy grande. Yo quisiera invitar a nuestro querido Rafa también a participar, al doctor Rafael Estrada Michel, director de nuestra revista tan prestigiosa, Tiempo de Derechos, que también se incorporara a alguna pregunta, incluso alguna posición respecto de los MASC como fórmula de solución de conflictos diferente a la judicial. Sí, mi querido magistrado, como siempre es impresionante la calidad de tu anfitrionía y que nos traes a las mejores voces jurídicas del país y de América Latina. No dudo en calificar así a mi muy querido y admirado jefe Raúl Contreras. Yo estoy muy orgulloso de haber vuelto a la queridísima Facultad de Derecho gracias a Raúl y siempre le estaré agradecido por eso, además que es un constitucionalista de excepción como ha quedado hoy clarísimo. Pero justo me surgieron varias cuestiones al oírlo, ¿no? Es muy, muy gratificante, pero a la vez eh, eh, fructifica mucho su pensamiento porque empieza uno a pensar en muchísimas salidas que puede tener. Ha sido además sumamente crítico con la reforma judicial y precisamente por eso yo pensaría, eh, uno, como ocurre en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, que creo que Raúl conoce bien el caso. ¿Sería necesario que estableciéramos una licenciatura específica, separada de la estrictamente jurídica, para hablar de los medios alternos de solución de controversias, de la justicia restaurativa, etcétera? Mi querido doctor, esa sería una primera pregunta. Y dos, ¿cómo logramos lo voy a decir con menos prudencia de la que tú has empleado, porque tú eres un caballero impresionante, pero ¿cómo lograremos ahora que habrá esta pérdida tan grande de autoridad? No voy a decir autoridad moral, porque toda autoridad es moral, ¿no? De saber que socialmente le reconozcamos a nuestras personas que juzgan, ¿cómo lograremos recuperar por vía de mecanismos de justicia real, más que alterna, de justicia concreta, de justicia material, recuperar la confianza en quienes juzgan? Si además es posible que sigan obstaculizando, como muchos fueros se ha hecho por desgracia, sigan obstaculizando, por ejemplo, la homologación de resoluciones y entonces, pues es la misma gata pero revolcada, ¿no? Otra vez tienes que atenerte a un procedimiento, aunque sea una jurisdicción prácticamente voluntaria que puede tardar muchísimo. Y ahora con jueces politizados, pues en lo que pide en línea allá arriba al Politburó, pues todavía se podrá tardar más, ¿no? En fin, ya te decía, me despertaron muchísimos cuestionamientos esto de oírte, como siempre, tu pensamiento tan complejizante, tan crítico, tan rico, y agradecemos muchísimo que estés aquí. Estoy seguro que también lo hace Susana Miguel, que ha tenido algunos problemas con el micrófono, pero que siempre está con nosotros presidiendo estos trabajos. Y bueno, técnicamente hay que decir que el ingeniero Rafael Barba, que además acaba de tener una pérdida, además de la que hemos tenido en la fundación por la pérdida de nuestro queridísimo ministro en retiro, Mariano Azuela, como muy bien ha señalado el magistrado Luis Vega. eh, Además, un puntal de la Facultad de Derecho, ¿no, Raúl? Uno de los egresados que le dieron lustre a la facultad. De la generación, le gustaba mucho recordar siempre a don Mariano, de la generación fundadora
de Ciudad Universitaria, ¿no? La primera que estudió en ese patrimonio de la humanidad que es CEU. Bueno, pues el ingeniero Barba también tuvo la pérdida de su hermana, María Isabel, y desde aquí le mandamos un enorme y muy sentido abrazo. Bueno, dije muchas cosas, mi querido Raúl, perdóname, pero ha sido muy, muy emocionante escucharte. Muchas gracias. No, doctor, creo que la solución no está en crear una licenciatura en mediación. Creo que lo que hay que hacer es, primera, ya lo hizo la Facultad de Derecho y espero que lo siga haciendo, hacer un buen diagnóstico de la realidad nacional. Es decir, ¿qué tipo de juristas vas a formar para una sociedad en el momento en que van a incorporarse a la vida profesional? Si tú sigues forjando, como en instituciones muy prestigiadas de este país, puros litigantes, pues vas a seguir contribuyendo a que haya muy buenos litigantes en el país. No hay duda de que hacen falta buenos litigantes en el país, pero finalmente una institución pública que tiene que tener un compromiso social mucho más fuerte que una institución privada, tiene que trabajar para tratar de resolver los grandes problemas nacionales. Entonces, el tema es el perfil del egresado. Tú tienes que revisar el contenido de las materias y tienes que decirle a los jóvenes, a ver, los vamos a enseñar a ser buenos juristas, buenos abogados y a resolver las controversias. Claro que los vamos a enseñar a litigar y a ser muy buenos litigantes, pero tienen que entender que hoy, en la realidad que vivimos, el litigio debe ser la última de las opciones que ustedes tienen que aplicar para resolver un conflicto. Si después de intentar mediación, de diálogo, de resolver las controversias, es imposible, porque hay veces que es imposible, porque la otra contraparte, en lugar de ayudar a que haya una solución, mal informa a la contraparte, o porque el conflicto por su naturaleza no da para una mediación, pues entonces vamos al litigio, claro, para eso está el Poder Judicial, pero la formación de los juristas tiene que ser al revés, no ver, cuando nosotros estudiamos, Rafa, se decía que más vale un mal arreglo que un mal arreglo que un buen pleito. Hoy diríamos que es al revés, más vale cualquier arreglo en lugar de un buen litigio. Y no estoy hablando de un arreglo ilegal o fuera de orden, no, estoy hablando de que primero habría que privilegiar el arreglo antes de un buen litigio. Entonces creo que por ahí va. El otro tema es que si como creo que sucede, eres asesor del que va a ser el nuevo titular del Poder Judicial del Estado de México, el de la Ciudad de la Ciudad de México, les pudiera recomendar, crean y déjense ayudar por la mediación. Sí, así como van a empezar a impartir justicia a partir del 1 de septiembre, están manejando una bomba, ya no de tiempo, sino una bomba que ya está activada y que les va a explotar en las manos. ¿Por qué? Pues porque la ciudadanía espera que después de la elección y después de haber desaparecido esto y del enorme costo que esto va a implicar y el desgaste y el haber desperdiciado un capital humano valiosísimo que el Estado mexicano venía formando a través de estudio, de carrera judicial, todo eso que se va a ir a la basura, pues debería de servir para que haya un mejor sistema de impartición de justicia. Y eso, menos yo, y no quiero ser ave de mal agüero, no lo veo. Pero si de alguna manera algo se puede hacer con esta nueva generación de juzgadores, pues tendrían que ser juzgadores que se dejen ayudar y que procuren que muchos de los asuntos por monto, por trascendencia, por naturaleza, que se pueden resolver a través de los más, se resuelvan por ahí y que de alguna manera ellos tengan tiempo para dedicarse realmente a fondo a lo que debe ser un juzgador, que es estudiar el asunto para poder hacer una sentencia que realmente
brinde justicia. Y creo que ahí está la solución. Tendría que haber una reforma en todas las instituciones de educación superior. El problema es que hay más de 2,000 instituciones en el país que imparten el título de licenciado en Derecho. Entonces, ojalá y estuviéramos hablando de las universidades públicas, de las 32 universidades, de las entidades, del 31, porque la Ciudad de México no tiene una universidad local importante, pero está la UNAM en la Ciudad de México, pero las otras 31 facultades de Derecho de las universidades públicas del país, en las grandes instituciones privadas que forman parte de esta alianza estratégica que tenemos para la educación superior, pudieran modificar sus planes de estudio y entender que vamos a tener un problema muy serio, porque la gente no solamente se va a sentir desilusionada de los jueces si no resuelven esto, sino se van a sentir desilusionada de la carrera de la abogacía. Los abogados vamos a cargar con una parte muy importante del desencanto y del desprestigio que pueda tener el éxito o el fracaso de esta reforma judicial. Y creo que esto debería de importarnos a todos los juristas de manera muy importante. El problema no nada más lo van a tener los jueces, ¿eh? Lo va a tener la carrera de la judicatura, la carrera judicial, la carrera de la abogacía. Yo diría que de todo el país está cayendo a golpes de ocurrencias y de venganzas que están destruyendo a uno de los poderes. Y si son tres los pilares y uno se cae, pues se tambalea toda la República. Y lamentablemente se está tambaleando por la parte más sensible, que es la justicia. Y la justicia no es cierto que solamente le afecte a las personas que tengan que acudir a un órgano jurisdiccional o incluso a centros de mediación, sino que la justicia es invisible y que genera un estatus de orden que permite que el normal desarrollo de las relaciones sociales. Y si la justicia, como hoy está siendo tan vituperada, tan atacada, pues se va a ver reflejado en todos los órdenes de la vida social e institucional de nuestro país. Y no por ser pesimista, ni mucho menos, pero estoy hablando de los ingredientes propios del Estado de Derecho, que sin ellos es imposible hablar de un Estado sano, ¿no? De un Estado sano. Y efectivamente los abogados, me parece, siguiendo tus palabras, los abogados tenemos la obligación, no solamente profesional, sino hasta moral, de seguir trabajando para que esto funcione y que funcione de la mejor manera posible. Y me parece a mí que los más tienen la respuesta para este 70% de la conflictividad tan grave que nos aqueja en todo el país. Y decías desde el principio, son 40% de problemas familiares. Esto debe llamarnos la atención. ¿Qué está pasando con nuestra familia? ¿Qué está sucediendo en el seno de los hogares, donde hay estos resentimientos de los que hablaban entre los cónyuges y que además ahí participan los hijos? ¿Qué clase de hijos estamos formando para dárselos a la nación cuando ellos ya llevan en sí mismos la semilla de la confrontación, del pleito, ¿no? Entonces sí es muy grave este 40% y merece toda la atención, no solamente de las autoridades, sino de todos nosotros. Y los centros de mediación podrían ser, de conciliación, podrían ser estos instrumentos que llevaran paz y armonía a estos hogares también, ¿no? Y los abogados mediadores, conciliadores, árbitros, se convertirían en agentes sociales de transformación y de cambio. Viviríamos hasta más felices, ¿no? Hablando así como que un poco idealmente, ¿no? Seríamos más felices. Pero bueno, así son las cosas. Mi querido Raúl, el tiempo es el mayor de nuestros verdugos y nos está ya aquí llamando
concluir. Me parece que aquí hay dos, la profesora doctora Ethel Luján dice grandes decisiones que deberán lograrse, que así sea. Es durísimo el tema. Muchas gracias. Y buenas noches. Así que es una felicitación, mi querido doctor, para ti y tu gran exposición, tan sabia, tan cargada de sabiduría, pero sobre todo de experiencia. Y no solamente como abogado, sino el gran académico constitucionalista que eres. Y yo, si me permite, con la venia de mi querido Rafael Estrada Michel, procedería, si no hay alguna otra cosa que quieras agregar, doctor. Bien. Pues mira, la falta de una justicia eficaz, pronta, que cumpla con los requisitos constitucionales de que sea gratuita, expedita, es como la impunidad en materia, penal. Yo veo 4 consecuencias de la deficiencia en la impartición de justicia como en materia familiar, civil que familiar. Se decía por los académicos, don Raúl Cervantes Ahumada decía que la impunidad en aquel entonces tenía 3 consecuencias. Hoy puedo decir que él no vivió la cuarta y la voy a agregar. La primera decía quien comete un acto y no resuelve ningún castigo, queda convidado a volverlo a hacer. Entonces, quien comete un acto familiar o civil y no tiene castigo, pues se va a seguir. 2, quien comete un acto y no recibe sanción, genera un efecto hacia alrededor para que lo imiten. Entonces empieza a contaminar esta forma ilegal de vivir. La tercera más grave es que cuando no hay impartición de justicia, las partes agraviadas empiezan a tomarse justicia de propia mano, que ya lo estamos viviendo en el país. Y la cuarta, que creo que es la más peligrosa y en la que estamos viviendo, es que cuando la comunidad está acostumbrada a la falta de justicia, se acostumbra a ella y piensa que vivir en la ilegalidad y que vivir en la falta de respeto a las reglas es correcto. Y entonces el Estado de Derecho queda totalmente desarticulado porque la sociedad se acostumbra a vivir en la ilegalidad. Creo que tendremos un gran trabajo que hacer los juristas, sobre todo después de esta reforma judicial, para tratar de que la sociedad entienda la importancia que tiene el derecho y la importancia que tiene el derecho en poder resolver los conflictos de manera pacífica para que volvamos a vivir con paz social, que es algo a lo que no nos podemos acostumbrar. Yo se lo digo a mis alumnos, esto que están viviendo ustedes, así no era. Y no crean que así debe de ser y no se acostumbren a ello. Hay que luchar para que México vuelva a ser un país tranquilo, que nuestros hijos puedan salir a la calle y que nosotros podamos vivir con tranquilidad. Y como lo dijiste, Luis, felices, ¿por qué no? Que es uno de los objetivos que debe tener el derecho. Donde la ley sea la ley. Así es. Aquí nos dice Marta Torres Falcón, excelente exposición, una felicitación para ti. También muchas gracias. Y nos pregunta, ¿es recomendable no votar como un acto de resistencia o sería mejor acudir a las urnas e inutilizar el voto? Bueno, esto sería otro programa, otro programa. Estas preguntas están muy interesantes. Muchas gracias por formularla, pero la dejaríamos en el tintero para otra ocasión, dado lo avanzado del tiempo. Pues llegó el momento de dar las gracias y de manera muy puntual, muy cumplida, mi querido don Raúl, a nombre de todo el equipo, y le pediría a nuestra muy querida y admirada Susi Miguel, quien siempre está muy al pendiente de todos nosotros y del éxito de los programas, si me hiciera favor de poner en la pantalla el reconocimiento para el doctor, si me hace el favor. La Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, el Instituto de Ciencia Jurídica, la revista Tiempo de Derechos, otorga el presente reconocimiento al doctor Raúl Contreras Bustamante, académico e investigador nacional nivel 3, por el tema de la justicia que construye acuerdos, el horizonte de los mecanismos alternativos de solución de conflictos,
hoy jueves 22 de mayo de 2025, y lo firman el doctor Rafael Estrada Michel, director general ejecutivo de Tiempo de Derechos, y el maestro César Alejandro Ruiz Jiménez, director ejecutivo de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos. Pues aquí tienes un reconocimiento muy merecido a tu generosidad por haber participado con este tema tan relevante con nosotros, y ojalá que te esperamos y aceptes volver a estar con nosotros en estas ediciones y gozar y disfrutar también de tus reflexiones, de tu gran carisma y de tu generosidad. Muchísimas gracias, mi querido doctor. Y a Muchas todos, gracias, Luis. Muchas gracias, Rafa. Ha sido verdadero honor estar con ustedes. Muy, muy gentil y cuantas veces me inviten, yo, como te lo dije al principio, soy más fácil que la tabla del 1, así que cuentan conmigo siempre. pues muchísimas gracias, te mando un abrazo muy afectuoso, y a todos y todas quienes nos han seguido a lo largo de este programa, y así como a quienes nos verán después en la repetición en las redes sociales de la Fundación. Les mandamos un abrazo muy afectuoso, nuestra gratitud, y mi querido Rafa, mucho gusto, muchas gracias. Mi querida Susi, muchas gracias, y al maestro Rafael Barba, mi abrazo fraterno, solidario por su pérdida. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias.